Hola, 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 ¿qué tal? Buenas noches, hola, ¿qué tal? Buenas noches, hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es el doctor Jaime Alejandro Sánchez Gutiérrez, soy médico neumólogo, soy egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Actualmente me desempeño como médico neumólogo en el Hospital Ángeles del Carmen, en la ciudad de Guadalajara. Quiero agradecer mucho al doctor José Manuel por haberme invitado el día de hoy a dar esta plática. Me parece una iniciativa excelente que estemos tratando de formar a las nuevas generaciones en el ultrasonido pulmonar y que podamos transmitirles nuestra, nuestro entusiasmo por esta gran herramienta que pues prácticamente es el futuro. Me gustaría decir que es el hoy, pero creo que todavía hace mucho falta, mucho trabajo y creo que empieza por iniciativas como las que está haciendo el doctor José Manuel junto con todo el equipo de ultradocente, junto con el doctor Job, junto con el doctor de la Garza y muchos otros que están participando en este proyecto. Entonces, me complace mucho y es un honor para mí poder participar. Me pueden encontrar en redes sociales, en Twitter específicamente, que es donde soy muy activo, como @pleuralpocus. Ahí, bueno, pueden interactuar con mis publicaciones y también dudas, preguntas, opiniones respecto a cualquier tema neumológico y o de ultrasonido en neumología, pues no duden en preguntar, no duden en etiquetarme en sus presentaciones o en sus estudios y yo pues de forma amigable les podré ofrecer mi opinión. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es, vamos a intentar de integrar lo que hemos visto en las clases anteriores, integrarlo de manera clínica, como lo veríamos en un paciente, y no solo eso, sino también dar una serie de repaso de lo que vimos las clases anteriores. Bueno, el título de mi presentación es Síndromes pleuropulmonares de la clínica al ultrasonido. Los síndromes pleuropulmonares tradicionalmente han sido la base de la exploración neumológica de los pacientes respiratorios. Encontrar, detectar y diagnosticar un síndrome pleuropulmonar era prácticamente el paso inicial ante cualquier exploración respiratoria de un paciente neumológico. Todavía hace yo unos años que salí del instituto, pues prácticamente formaba la base de la enseñanza de los residentes de neumología, el conocer y manejar los síndromes pleuropulmonares. Existen pocas evidencias y también existen pocos artículos anglosajones al menos, donde describan de manera clara los síndromes pleuropulmonares. La mayoría de la literatura que los describe pues data por ahí de los años 80, 90 máximo. El resto del tiempo ya no se refieren como tal a los síndromes pleuropulmonares. Es importante dejar claro que los síndromes pleuropulmonares, depende de dónde uno los lea, pueden tener diferentes definiciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos 4 cuadros que están publicados en este artículo de la revista de Medicina Interna de México, que se publicó en 2015. Yo todavía estaba haciendo mi residencia. Y bueno, ellos nos ponían los distintos síndromes pleuropulmonares, nos ponían algunas de las definiciones que se acuñaron en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias por el doctor Cosío y el doctor Révora, el doctor Serrano y Pérez Padilla también hicieron sus definiciones. La NEC definitivamente fue la base de muchas de las alteraciones que encontramos hoy en la exploración, pero desde antes, desde grandes médicos griegos ya se describían alteraciones en la exploración física de estos pacientes. Es por eso que yo me atrevo a decir que los síndromes pleuropulmonares, al menos para la práctica diaria, no son de gran utilidad. Me parece que los síndromes pleuropulmonares nunca son puros. Me atrevería a decir también que nunca son puros. Siempre vamos a tener distintos síndromes pleuropulmonares. Y, por ejemplo, podemos ver el de condensación, el de atelectasia cavitario y el de rarefacción. Es difícil que tengas solamente uno en un solo paciente. Muchas veces el de condensación coexiste con atelectasia, el de atelectasia con cavitario, el de cavitario con rarefacción. Entonces, poder decir que un paciente tiene uno solamente o tiene varios es complejo en la clínica y más aún si no se tiene una práctica habitual
neumológica. Es por eso que me atrevo a decir que el nuevo estetoscopio de la medicina respiratoria y probablemente de todas las especialidades sea la ecocardiografía. No solo neumología ha demostrado que el utilizar ecografía y ecocardiografía y ecografía abdominal y ecografía pulmonar no es la única especialidad que ha demostrado que utilizarla mejora definitivamente el rendimiento diagnóstico de cualquier especialista en cualquier área de interés. Ya lo decía el doctor José Manuel en la primera presentación. Entonces, ¿por qué negarnos a una herramienta que aumenta la sensibilidad, especificidad, eficacia diagnóstica de cualquier exploración física? Este es un artículo que es muy importante. Para mí me encanta presentar este artículo porque con esta tabla nos demuestra de manera muy fehaciente las diferencias entre la auscultación, la radiografía de tórax y la ultrasonografía pulmonar en diferentes tipos de síndromes pleuropulmonares: derrame pleural, consolidación alveolar y síndrome intersticial alveolar. En estos cuadros nos presenta cómo la auscultación tiene sensibilidades pésimas, diría yo, especificidades realmente no malas, y la radiografía de tórax no es mucho mejor que la auscultación en estos mismos síndromes pleuropulmonares, excepto consolidación alveolar, síndrome intersticial, manteniendo una especificidad por arriba del 80% en casi todo. Pero cuando nos comparamos con la ultrasonografía pulmonar, vemos que realmente cambia el panorama y vemos que prácticamente la ultrasonografía pulmonar para este tipo de síndromes pleuropulmonares pues se lleva las palmas definitivamente y nos convierte en una herramienta diagnóstica importantísima para cualquier paciente que tenga alteración pulmonar. Definitivamente este artículo tiene muchos peros, no es un artículo perfecto, pero definitivamente cumple el objetivo de demostrarnos qué es lo que sucede cuando adicionamos ultrasonografía pulmonar, en este caso, a la exploración de pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo. Ya espero que esto hay que demostrarlo, hay que volver a hablar de esto, pero cuando hablemos de ultrasonografía pulmonar, hablamos de contenido de aire en el pulmón. El contenido de aire en el pulmón es definitivamente la base de la ultrasonografía pulmonar. Cuando nosotros tenemos un pulmón normal, prácticamente estamos al 100% de contenido de aire en el tejido pulmonar. Conforme se va perdiendo esa aireación a nivel pulmonar, van apareciendo alteraciones, artefactos, como lo llamamos en la ultrasonografía, que este artefacto tradicionalmente se conoce como línea B, comienzan a aparecer en la ultrasonografía pulmonar, empiezan a juntarse, a coalescer, empiezan a demostrarnos un pulmón blanco y terminan convirtiéndose en una consolidación lobar o translobar. Estas consolidaciones translobares o no translobares son el estadio final de la pérdida de aireación pulmonar, ¿sí? Estas pérdidas de aireación pulmonar nos demuestran que cuando el pulmón pierde su contenido de aire casi en su totalidad, el pulmón se deja ver en su estructura anatómica casi íntegra, ¿no? Nos permite ver bronquios, nos permite ver los vasos sanguíneos, nos permite ver el tejido. Previo a la pérdida de aireación total, el pulmón no nos permite ver la estructura anatómica habitual que le conocemos al pulmón. Es por eso que la consolidación pues es una de las formas habituales de ver el pulmón y también de poder demostrar que el pulmón está muy afectado por la patología que estemos revisando en ese momento. El siguiente cuadro van a ustedes observar que tienen una progresión de los patrones ultrasonográficos que va desde lo que conocemos como los artefactos horizontales o líneas A, que son artefactos hiperecoicos que se repiten posterior a la línea pleural y se van repitiendo de manera infinita dependiendo de las características del ultrasonido que tengamos. Líneas B son artefactos verticales hiperecoicos que se mueven con el deslizamiento pleural y que pueden ser líneas B leves, por decirlo así, que son menos de 3 por campo, líneas B presentes o moderadas, que son más de 3 por campo,
o definitivamente líneas B coalescentes, que es cuando ya no nos permite ver prácticamente nada de tejido sano. Entonces, cuando vemos ya líneas B coalescentes, prácticamente nos estamos acercando a los estadios de pérdida de aireación completa del pulmón. En los últimos estadios vamos a tener primero las consolidaciones que conocemos no translobares asociados a líneas B. Más adelante vamos a ver qué es una consolidación no translobar. Y en el final de los estadios pulmonares vamos a ver la consolidación translobar y las líneas B coalescentes. Y es donde nos permite ver, como ustedes pueden ver en esta imagen color verdoso en su pantalla del lado derecho, inferior derecho, pueden ver cómo la imagen de la consolidación nos permite ver el tejido pulmonar prácticamente anatómico. Tenemos que empezar definiendo qué es un síndrome intersticial en la cuestión neumológica y en la cuestión ecográfica. En enfermedades neumológicas y en neumología en general, ¿qué es lo que conocemos como enfermedad intersticial pulmonar? Bueno, le conocemos así a un grupo heterogéneo de enfermedades parenquimatosas que afectan el intersticio pulmonar. Dígase fibrosis pulmonar idiopática, dígase neumopatía intersticial no específica, neumonitis por hipersensibilidad, prácticamente todas las enfermedades que afecten el intersticio pulmonar, ya sea el lobulillo pulmonar secundario o cualquier otra estructura alrededor del lobulillo pulmonar secundario, no las vamos a conocer como enfermedades parenquimatosas intersticiales pulmonares. Es importante recordar la unidad funcional del pulmón, que es el lobulillo pulmonar secundario. Es aquí la afectación de las estructuras de los septos interlobulares, de la pleura visceral, de las arterias pulmonares, de los bronquiolos y de los linfáticos, lo que nos puede ocasionar líneas B. Cualquier afectación de estas estructuras que les acabo de comentar nos puede ocasionar líneas B. Es por eso que las líneas B no son específicas de nada, son muy sensibles para detectar afectación pulmonar, pero son muy malas para decirnos de dónde viene esa afectación. Es por eso que la ecografía pulmonar y la ecografía a pie de cama del paciente es una tarea clínica. Nunca, nunca, nunca van a dejar de hacer clínica haciendo ecografía. Al contrario, van a enriquecer su forma de hacer clínica en estos pacientes. Aquí bien pueden ver alteraciones intersticiales en diferentes imágenes tomográficas. Son afectaciones intersticiales diferentes que van desde el engrosamiento septal, desde el engrosamiento interlobulillar, desde el vidrio despulido hasta engrosamientos combinados que combinan vidrio despulido con engrosamiento septal, con engrosamiento linfático. Todos estos patrones que ven aquí nos los va a demostrar el ultrasonido como líneas B. Que si esas líneas B pueden tener diferentes formas de presentarse, pueden ir con imágenes de pleura irregular, imágenes de consolidación subpleural. Bueno, es cierto, tienen características. Quienes nos dedicamos de lleno a la ultrasonografía pulmonar, sabemos que cada patología puede presentar ciertas características de patrones intersticiales, pero pues nunca hemos podido demostrar o nunca hemos podido llegar a una especificidad importante con la ultrasonografía en cuanto a una patología en específico. Esta es la definición del libro de Thoracic Ultrasound de 2018 de la revista europea de enfermedades respiratorias, donde dicen que el síndrome intersticial en ecografía es una sobresimplificación de un fenómeno pulmonar que se caracteriza por la pérdida de aireación pulmonar sin estar necesariamente ligado a una afectación del espacio intersticial. ¿Okay? Entonces, es verdad, por ejemplo, una neumonía no necesariamente afecta al espacio intersticial, pero sí presenta líneas B. Entonces, ¿cuáles son los signos ecográficos de enfermedad intersticial? Líneas B son artefactos de reverberación hiperecoicos, verticales, con apariencia de láser, que inician en la línea pleural y se extienden al infinito y se mueven de manera sincrónica con el deslizamiento pleural. Esto es súper importante, súper importante. Tener la definición de qué es una línea B, diría yo que es de los pasos más importantes en cuanto a ultrasonido pulmonar. Artefactos de reverberación hiperecoicos, verticales, con apariencia de láser, que inician en la línea pleural, aquí póngalo en negritas, línea pleural, y se extienden al infinito y se mueven de manera sincrónica con el deslizamiento. Si no cumplen estas características de esta definición,
no están viendo líneas B, están viendo otra cosa. Uno, son artefactos, no son estructuras anatómicas. Si yo abro el pulmón y lo parto y lo abro, no voy a encontrar líneas B. Son un artefacto que genera el software del ultrasonido cuando se encuentra con ciertas alteraciones del parénquima pulmonar y son resultado de las propiedades acústicas del pulmón. No sabemos bien qué genera las líneas B, no sabemos bien, pero sabemos que cualquier alteración del contenido agua, aire del pulmón lo genera. La física de por qué se generan estas líneas todavía no es bien entendida. Hay algunas teorías, hay algunos artículos que intentan explicarlo. Alguna vez el doctor Lichtenstein me comentaba que las líneas B, y esto es una realidad, las líneas B son líneas A pequeñitas, muy pequeñitas, que se repiten de manera infinita, como ven aquí en la última imagen al lado derecho de su pantalla, que se repiten de manera infinita y al final dan la sensación de una línea vertical, ¿sí? Pero si uno se va a la estructura que inicia la línea B, estamos hablando de una línea horizontal, pero que se repite de manera infinita, al final presentándonos una imagen en el ultrasonido que es una imagen vertical, ¿ok? Pero para fines teóricos prácticos, la línea B es una línea vertical. Aquí podemos ver una famosísima imagen del doctor Giovanni Volpicelli, que lo utiliza en sus artículos, de Narciso viéndose contra el agua, y vemos cómo cuando estamos hablando de que hay cierta turbulencia en el pulmón, cuando hay ciertas alteraciones acústicas dentro del pulmón por la relación de agua-aire, se comienzan a presentar las líneas B y aquí las pueden ver con un asterisco donde está cada línea B. Son líneas B que inician en la línea pleural, que van hacia el infinito y que se pueden repetir varias veces, ya sea de manera equidistante o no. Aquí pueden ver una imagen dinámica donde ven un transductor convexo, ven cómo se mueve el deslizamiento, este movimiento de vaivén de la imagen y ven las líneas B aparecer de manera equidistante, otras veces no, en unas zonas un poco más pegadas, en otras zonas un poco más distantes. Estas son líneas B en toda la extensión de la palabra. Aquí tenemos otra imagen de un transductor convexo. Tenemos una imagen mucho más amplia. Seguramente estamos viendo un paciente pediátrico y estamos viendo cómo nos presenta líneas B de manera repetida. Yo diría coalescentes, líneas B coalescentes, y podemos ver las estructuras que conocemos como costillas que nos dan al final la imagen del murciélago. Aquí vemos prácticamente 3 murciélagos, por decirlo así, y vemos la sombra acústica y vemos por debajo las líneas B. Estas son imágenes tomadas con un ultrasonido ultraportátil. Estas imágenes fueron tomadas de un paciente de su servidor y podemos ver cómo en un transductor lineal, que es un transductor que nos da una profundidad baja, no nos da mucha profundidad, no más de 6 centímetros, pero nos da una alta resolución. Podemos ver la línea pleural moviéndose de atrás hacia adelante en las dos imágenes y la presencia de líneas verticales que nacen en la línea pleural y van hacia el infinito. Estos son líneas B. Las líneas B son súper importantes en la exploración ecográfica. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para decir que estoy viendo un síndrome intersticial? Bueno, la mera presencia de líneas B no es suficiente para caracterizar un pulmón desde el punto de vista sonográfico. No es suficiente. Pero, o bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Porque algunas líneas B no se observan en sujetos, más bien se observan en sujetos sanos, discúlpenme. Las líneas B se observan en sujetos sanos, predominantemente en las bases. Si ustedes se exploran a ustedes mismos con el ultrasonido, es posible que lleguen a encontrarse líneas B en alguna parte de su tórax, que muchas de estas desaparecen al momento de hacer repeticiones respiratorias, 3, 4, 5 repeticiones respiratorias. El pulmón pierde estas zonas naturales de atelectasia y desaparecen estas líneas B. Es por eso que encontrar líneas B nada más no es un signo patológico. Repito,
tiene que haber una correlación clínica. El paciente tiene que llegar por algún síntoma. Si no llega por ningún síntoma, probablemente lo que ustedes estén viendo en el ultrasonido no tenga una importancia diagnóstica en el paciente. ¿Cuándo consideramos que la exploración es positiva? Cuando existen presencia de líneas B múltiples, difusas y bilaterales. Múltiples, al menos 3 líneas B entre dos espacios intercostales en una exploración longitudinal, al menos 3 líneas B cercanas a un espacio intercostal en una exploración oblicuo transversal, o difusas y bilaterales, cuando haya presencia de múltiples líneas B en al menos 2 regiones del pulmón de manera bilateral, como lo vemos, por ejemplo, en un edema agudo intersticial, en una enfermedad intersticial pulmonar como fibrosis pulmonar. Estas son las áreas que se pueden explorar cuando nosotros hacemos un ultrasonido enfocado torácico. Son 4 áreas anteriores, 2 áreas laterales por lado y 6 áreas posteriores. Esta es una excelente manera de revisar un tórax, ya sea en ámbito crítico o en consultorio, donde uno puede tener sentado al paciente y poderle revisar la parte posterior. Línea pleural. La línea pleural es la piedra angular de la ultrasonografía pulmonar. Si ustedes no encuentran la línea pleural, no pueden definir el resto de las estructuras. Entonces, siempre es la primera estructura a buscar y visualizar, y hay que ver si tiene o no tiene deslizamiento. ¿Por qué? Porque nos puede ayudar al diagnóstico, como ya lo vimos en clases previas, de neumotórax. El diagnóstico diferencial de síndrome intersticial se puede hacer visualizando la estructura de la línea pleural. Cuando tenemos una línea pleural irregular, con consolidaciones subpleurales o con algunas otras alteraciones, podemos definir si el síndrome intersticial que estamos viendo es por un edema agudo pulmonar, es por una enfermedad intersticial pulmonar como fibrosis pulmonar idiopática o por algún otro cuadro de distinto. Aquí podemos ver imágenes igual de un ultrasonido ultraportátil, también imágenes de mi autoría, y podemos ver que existen diversas imágenes de líneas B en diferentes partes del tórax. Algunas, como en las de la parte superior, ven que son muy fáciles de observar. En las imágenes de su lado derecho son un poco más complejas de observar, son líneas que yo no consideraría patológicas, en específico las 2 imágenes superiores derechas. Estas 2 imágenes hay líneas B, pero son líneas B prácticamente muy, pero muy pues leves, no son como tal datos de anormalidad. En la imagen, en las imágenes superiores, la tercera de izquierda a derecha, pueden ver un signo ultrasonográfico que es muy importante también, que es el signo del punto pulmonar. El punto pulmonar es la pérdida y aparición de deslizamiento en una sola imagen, pero bueno, eso es parte de lo que se vio con el tema de neumotórax. Abajo ven algunas otras imágenes donde ven también líneas B coalescentes. Por aquí se ve también un hidropunto pulmonar, que es la presencia de neumotórax con derrame pleural. En la imagen inferior, de la línea inferior, la segunda imagen de izquierda a derecha. Es una imagen muy característica. Cuando la encuentren, están frente a un hidroneumotórax. Entonces, conclusión, el síndrome intersticial es detectado en algunas condiciones pulmonares que tienen en común la pérdida de relación agua-aire. Esto es importante. La técnica consiste en el escaneo de 8 áreas anterolaterales o 24 posteriores en longitudinal o oblicuo. Existen muchas, pero muchas formas de explorar el tórax. Muchos autores nos definen diversas formas de explorar el tórax. No existe una sola, pero es importante que cuando ya se elija una, esa es la que hay que realizar, ¿ok? El objetivo es detectar líneas B cuando estamos buscando una alteración intersticial y hacer el diagnóstico de si la evaluación que tenemos es una evaluación positiva. Ahorita vamos a ver algunos otros casos donde podemos hacer esto, pero es importante, por ejemplo, en la medicina general, si yo tengo un paciente que me dice que tiene síntomas de neumonía, o síntomas infecciosos y le hago una exploración ecográfica y encuentro líneas B, entonces puedo decir que estoy ante una neumonía en ese paciente y que esa zona donde encuentro las líneas B definitivamente es la zona de neumonía. Cuando tengo pacientes que se quejan de dolor tipo pleurítico y hago una exploración y encuentro líneas B en una parte donde el paciente refiere dolor,
pues estoy encontrando la zona afectada por cualquier patología que quiera, algún traumatismo, alguna infección viral que pudiera explicar el dolor pleurítico del paciente. Un escaneo positivo debe de considerarse cuando se muestran al menos 3 líneas B en una vista longitudinal. Y el siguiente paso es hacer una diferenciación de si lo que estoy viendo es algo focal o es difuso. Ok, entonces vamos a ver un caso clínico. Esta es una paciente femenina de 33 años de edad, antecedente de puerperio quirúrgico. Esta paciente fue referida por otro neumólogo a mi consultorio con el antecedente de haber desarrollado un embolismo pulmonar y un infarto pulmonar. Esta paciente ya tenía, de cuando llega a nuestro consultorio, tenía 4 semanas desde que había sido dado de alta con este diagnóstico, permanecía con anticoagulación y refería dolor torácico de tipo pleurítico del lado derecho, perdón. Había estado con anticoagulación oral, les repito, y habían pasado ya 4 semanas. Esta paciente se le hizo una radiografía de tórax y la radiografía de tórax no demostraba ninguna alteración, por la cual se refirió para hacer una ecografía pulmonar. Y esta es la ecografía pulmonar, tienen 2 imágenes que son de un transductor sectorial y pueden ver que esta es una imagen que se revisa en el hemitórax derecho en la parte inferior o infraescapular y se hace la revisión. Aquí vemos en la primera imagen de su lado izquierdo a derecho, pueden ver cómo la imagen entra, la imagen del pulmón al momento de que le pedimos a la paciente que respire y entra una imagen blanquecina hiperecoica, ¿sí? Que en su parte superior tiene una imagen obscura o hipoecoica, ¿sí? En las 2 imágenes se alcanza a ver. Aquí estamos frente a lo que conocemos como un infarto pulmonar, pero esto ecográficamente se conoce como una consolidación no translobar. ¿Por qué consolidación no translobar? Porque esta consolidación no está acaparando un lóbulo completo, es prácticamente una consolidación que está afectando solamente una porción del pulmón y que está rodeado de una imagen o de un reforzamiento posterior que es parte de la alteración acústica que presenta el pulmón. Tenemos la imagen también, la misma imagen, pero con transductor lineal. Podemos ver la imagen en las imágenes que tienen a su lado derecho y podemos ver las mismas características. Unas imágenes de reforzamiento, que son líneas B, y podemos ver también la imagen hipoecoica, que corresponde a la consolidación no translobar o también se puede denominar consolidación subpleural. Entonces, cuando estamos frente a una consolidación o lo que consideramos una consolidación, tenemos que definir siempre frente a qué estamos. Las consolidaciones, como ustedes saben, no son siempre por una cuestión neumónica. Las consolidaciones pueden ser atelectasias, que pueden ser secundarias a un proceso quirúrgico, por ejemplo. Pueden ser secundarias a neumonía, que es un proceso neumónico bacteriano, viral, tuberculosis, o también pueden ser secundarios a un proceso tumoral. Todas estas pueden dar la misma imagen o las mismas imágenes de consolidación. Entonces hay que recordar esta imagen que nos regala Soldati en esta referencia que les pongo aquí. Esta imagen es muy importante para poder reconocer el resto de las imágenes. Entonces, la atelectasia es importante recordar cuáles son las definiciones de atelectasia y cuáles son las definiciones de consolidación. Atelectasia es la reducción de la inflación de parte del pulmón. O sea, el pulmón pierde aireación. No es que se sustituya. Cuando yo les hablaba de, regreso a esta imagen, cuando yo les hablaba de que el pulmón perdía aireación en el último estadio de la pérdida de aireación pulmonar, que es la consolidación, hablábamos de pérdida de aireación, pero en realidad es una sustitución de la aireación por otro líquido, exudado, sangre o cualquier otro. En cambio, la atelectasia es en sí una pérdida de aireación, ¿no? Si yo meto un tubo y aspiro el aire del pulmón, voy a generar que se atelectasie el pulmón, que se cierre completamente, ¿ok? Hay varios tipos de atelectasia: obstructivas, pasivas, compresivas, fibróticas, adhesivas. Existen varios tipos. Por su morfología existen varias: linear, que es la más común, que puede de hecho darnos líneas B en el ultrasonido; la lobar, la segmentaria,
algo que conocemos como atelectasia redonda, que de hecho puede dar imágenes que pueden simular una consolidación, o las secundarias a osteofitos. Entonces aquí vamos a ver el siguiente caso. Esta es una femenina de 56 años de edad con el antecedente de exposición a humo de leña, tiene un índice de 300 horas año y acude por disnea, pérdida ponderal, disminución de la capacidad de ejercicio y sensación de opresión en tórax. ¿Okay? Entonces ella acude con nosotros, se le toma una radiografía y encontramos esto. ¿Ok? De primera instancia, bueno, pues vemos una radiografía que tiene lo que llamamos un shift mediastinal, o sea, tiene una lateralización del mediastino. Tenemos un pulmón del lado derecho que tiene igual una disminución de la capacidad de ventilación de ese lado, y del lado izquierdo pues vemos una imagen de completa, donde vemos que está completamente velado el pulmón, ¿no? Aquí siempre, pues la duda que vamos a tener es si estamos frente a una consolidación o si estamos frente a un derrame pleural. Cuando hacemos la evaluación ecográfica, ¿qué encontramos? Encontramos la presencia de un derrame pleural masivo. Vemos también que existe unas imágenes en el interior de este derrame pleural que son consistentes con derrames pleural de tipo exudado. Eso es una posibilidad porque vemos un signo del plancton dentro del derrame pleural y vemos esta imagen móvil dentro del derrame que es sugestivo de una atelectasia pasiva en este paciente. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una atelectasia pasiva pequeña, menor que el derrame pleural masivo. Por lo tanto, el diagnóstico será derrame pleural masivo con una atelectasia pasiva. Cuando el derrame pleural supera al parénquima pulmonar presente en la imagen, podemos tener en cuenta que la problemática inicial no es el pulmón, sino la cavidad pleural y su infección o ataque por una lesión maligna, por ejemplo. Entonces, este paciente se hace una toracocentesis, se diagnostica un exudado mononuclear con una adenosíndeaminasa negativa y el paciente queda como un derrame pleural masivo con atelectasia pasiva de probable origen maligno. Seguramente este paciente le toque hacer una biopsia pleural guiada por ultrasonido, una citología, un citoquímico de líquido pleural para poder llegar al diagnóstico. Aquí tenemos otras imágenes. Esta es una imagen de un ultrasonido, es una imagen propia de un ultrasonido sectorial, donde vemos la misma imagen. Vemos un derrame pleural masivo, vemos una atelectasia pasiva con el signo de la medusa. ¿Sí? Vemos cómo se mueve en cada respiración del paciente. Acá abajo en su imagen inferior derecha ven el derrame pleural y ven también el diafragma, cómo se moviliza con cada respiración. Y ven también cómo se moviliza la atelectasia. Repito, este es un signo que conocemos como signo de la medusa. Aquí pueden ver otra imagen, un poco menos clara, pero también pueden ver que cada vez que respira el paciente se mueve la zona de atelectasia de este paciente. Aquí están viendo lo mismo, una imagen, ven derrame pleural, esta imagen anecoica, negra, una imagen relativamente isoecoica, que es correspondiente al parénquima pulmonar atelectasiado, que es como un pico aquí, un pico de pájaro, una semiluna, una medusa, diferentes nombres han tenido en la literatura, y ven debajo el diafragma. Ven también unas imágenes, de hecho me interesa que las vean, que están en la parte cóncava de la imagen pulmonar. Ven unas imágenes que se mueven con el movimiento respiratorio. Estos son septos dentro del derrame pleural. Estos septos, estas imágenes como de tela que están en esta zona cóncava de la atelectasia, son septos y están presentes en los derrames de tipo infecciosos o en los derrames en general que sean de tipo exudado. Esta también es otra imagen de un transductor sectorial. Esta es una imagen también de mi autoría, donde pueden ver el signo del plancton dentro del derrame pleural. Aquí, si ustedes llegan a un paciente con falta de aire, con opresión en el pecho, con fiebre, con malestar general, normalmente de 1, 2, 3 semanas,
y ustedes realizan una exploración ecográfica y encuentran esta imagen, ya tienen el diagnóstico. Es un derrame de tipo exudado, de origen infeccioso, casi se los puedo asegurar en el 100%. Este paciente debe de ir a una toracocentesis evacuadora y probablemente a una colocación de un tubo pleural de pequeño calibre para hacer drenaje de esta imagen y o cirugía. Aquí tienen una imagen, de hecho esta imagen me gusta porque es una imagen donde se ve varios diagnósticos. Tienen un derrame pleural, una atelectasia pasiva, ven la semiluna, ven la atelectasia de este paciente y si movemos un poco el transductor alcanzan a ver también el corazón, que de hecho tiene también una imagen aquí de derrame pericárdico alrededor del corazón. Entonces, no solamente pueden ver pulmón, de hecho no lo tienen que ver solamente, también cuando hagan exploración pulmonar deben de intentar siempre hacer una ventana cardíaca para poder, uno, irse adecuando a la ecografía cardíaca y dos, para buscar causas secundarias del problema pulmonar que estén presentando. Aquí se ve, creo que mucho más claro el signo de la medusa. Vemos esta semiluna que se mueve con la respiración. Estas imágenes son prácticamente imágenes del mismo paciente y vamos viendo cómo hay un derrame pleural, una imagen anecoica, negra, alrededor de esa imagen de semiluna. Eso es un derrame pleural y lo otro que vemos es una atelectasia pasiva. ¿Qué quiere decir atelectasia pasiva? Porque quizás no estoy muy claro. Cuando hablamos de atelectasia pasiva hablamos de que el pulmón no tenía ninguna afectación o una afectación mínima y se colapsó por el aumento de la presión intrapleural secundario al derrame pleural que existía. También se puede deber a una obstrucción. Si yo tengo un tumor en los bronquios principales que tape el bronquio y genere que pierda la aireación el pulmón, se va a hacer también una atelectasia pasiva. O sea, cualquier causa que genere la pérdida de aireación del parénquima pulmonar que no sea sustituida por nada, o sea, no sea sustituida por un tejido tumoral, porque no sea sustituida por un exudado neumónico, a eso llamaremos una atelectasia pasiva. Aquí vemos de nuevo la imagen y aquí vemos septos. Estas son dos imágenes del mismo paciente, pero en la imagen de su lado derecho pueden ver el ángulo costofrénico de ese mismo lado y pueden ver estas imágenes inferiores que se ven como líneas, como rejillas en la parte inferior, que son septos que están tomados del diafragma y de la parte o de la base del pulmón. El caso 2 es un paciente femenina de 70 años de edad con diagnóstico de una enfermedad tipo vasculitis que está en tratamiento con rituximab más prednisona. Ella tiene el antecedente de que le hicieron una cirugía donde le quitaron un lóbulo, le hicieron una lobectomía derecha. Esta cirugía, el antecedente era que se había realizado 6 años antes, secundario a un tema de tuberculosis. Ella acude por falta de aire y por desaturación del 70%. Esta es la radiografía que se le toma en el servicio de urgencias y con esta radiografía se llama a neumología. Cuando llegamos, vemos la radiografía, pues te hace pensar muchas cosas. De entrada, a mí como neumólogo, lo primero que me hizo pensar es que había sufrido un daño diafragmático secundario a la cirugía que le habían realizado y que era eso lo que estaba ocasionando esta imagen que parecía una elevación diafragmática. Bueno, eso explicaba parte de los síntomas, explicaba la falta de aire, explicaba la desaturación. Por lo tanto, de primera instancia en esta paciente se pensó que podría ser eso, pero cuando se realiza la ecografía vemos que hay una consolidación importante del parénquima pulmonar, que hay derrame pleural que explica que la imagen se vea como se veía y definitivamente vemos lo que conocemos como el signo del plancton, que son estas imágenes flotantes dentro del derrame pleural y vemos el parénquima pulmonar que está hepatizado. El parénquima pulmonar está manteniendo su forma de pulmón, por decirlo así, a diferencia de las atelectasias pasivas que estábamos viendo, que se convertían como en unas láminas, como en unas semilunas. Aquí estamos viendo que el pulmón mantiene cierta estructura. Aquí, con esto que estamos enfrente, podemos decir que estamos frente a una neumonía con un derrame pleural paraneumónico, que toca
hacer una punción, tomar exámenes. Esta paciente, cuando se le toman los exámenes, aparece con un BNP de 3500, una PCR y procalcitonina positivos, leucos normales, se hace una toracocentesis y aparece un exudado polimorfo nuclear. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un derrame pleural paraneumónico, una neumonía, pero también tenemos un derrame pleural de origen cardíaco. 30% de los derrames pleurales se pueden presentar de manera combinada. Y aquí el ultrasonido es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos permite ver lo que no hubiéramos visto. No lo vimos con una radiografía, al menos, no en su extensión, y probablemente si hubiéramos ocultado a este paciente, tampoco habríamos descubierto. Este es otro caso, femenina, 45 años de edad, fumadora pesada. Fumadora pesada la llamamos cuando los pacientes fumaban más de 2-3 cajetillas diarias. Ella acude por disnea de medianos esfuerzos, tos con hemoptoicos y una baja ponderal. Ella se le realiza una fibrobroncoscopía y se toma una placa de control posterior a la broncoscopía. Esta es su placa de control después de la broncoscopía, una placa que, como ustedes sabrán, una placa que se toma en un ambiente de sala de quirófano. Normalmente son placas de muy mala calidad, son placas que se toman a veces a lo rápido y bueno, no podemos en esta placa descartar anormalidades, de hecho no las hay, no es una placa normal. Vemos que en el hemitórax derecho hay una imagen que pareciera ser la imagen tumoral que se metió a biopsiar de esta paciente, pero nada más, no vemos ninguna otra alteración. En cambio, cuando hacemos un ultrasonido de esta paciente para descartar qué era lo que pudiera haber estado en esa radiografía que no podíamos definir, lo único que encontramos es que existe un derrame pleural pequeño y una atelectasia que es menor o igual al derrame. Y aquí cuando tenemos eso, que la atelectasia es casi está del mismo tamaño que el derrame, pues podemos definir que estamos frente a una atelectasia pasiva posoperatoria de un paciente que estuvo en reposo por un par de horas con ventilación minuto bajita y genera ciertas atelectasias parenquimatosas. También lo podemos ver en los pacientes postquirúrgicos que están en ventilación mecánica durante 2-3 horas y posterior a eso no llevan rehabilitación pulmonar, pueden desarrollar estas atelectasias postoperatorias que suelen solucionar solo con la fisioterapia respiratoria. Entonces, ¿cuáles son los signos ultrasonográficos de atelectasia? Los signos directos tardíos son broncograma aéreo estático. La atelectasia se va construyendo como una consolidación hasta después perder todo el contenido de aire. Y podemos encontrar en los estadios tardíos, pero no finales, el broncograma aéreo fluido y el broncograma aéreo estático. Signos indirectos, pulso pulmonar y elevación diafragmática. Signos tempranos, abolición del deslizamiento. Si yo meto un tubo para intubar a un paciente y me paso y lo meto directamente al bronquio, inflo el globo, probablemente uno de los, donde si yo lo metí al izquierdo o al derecho, el contralateral, dado que no se va a estar ventilando, va a perder el deslizamiento. Y esto es un signo temprano de atelectasia, porque ese pulmón posteriormente va a empezar a presentar estos signos indirectos tardíos y directos tardíos. Si yo no arreglo esa alteración o esa intubación errónea, voy a generar una atelectasia. Y los signos asociados son el derrame pleural. Cuando una atelectasia se genera en el pulmón, cambia las presiones intrapleurales y termina generando un derrame pleural. Este es otro caso, femenina de 76 años de edad, fumadora pesada, acude por dolor torácico, expectoración amarillenta y falta de aire de 6 meses de evolución. En ella se realiza directamente una evaluación radiográfica, encontramos esta imagen. Pues lo primero que se nos ocurre es que estamos frente a una neumonía. Esta paciente tenía todos los síntomas de la misma. Lo que no checa es el tiempo. 6 meses de evolución con estos síntomas. Entonces, bueno, dado que ya tenemos la radiografía, se nos ocurre realizar una ecografía pulmonar y vemos que efectivamente tenemos una lesión subpleural, que es una consolidación no transglobal, que cuando le metemos Doppler vemos que tiene una vasculatura que yo consideraría anormal. Cuando hacemos la valoración
con un transductor sectorial, vemos que la imagen abarca prácticamente no solo hasta pulmón, sino que abarca mediastino y podemos ver cómo abraza la, eh, la pulmón. ¿Ok? Y aquí podemos ver la imagen tomográfica y vemos exactamente cómo está afectando todo ese lado izquierdo del paciente. Esto, bueno, es una imagen que es lo más probable, y de hecho lo fue, una tumoración pulmonar que se maneja con una biopsia guiada por ultrasonido con diagnóstico de adenocarcinoma. Esta paciente es una paciente que se vio en el Instituto de Enfermedades Respiratorias. Definitivamente, diría yo, no se ocupaba la TAC para hacer el diagnóstico, sirve para otras cosas, pero esta paciente fue abordada inicialmente por ultrasonografía. No fue necesario hacer ninguna tomografía para el diagnóstico inicial ni para el diagnóstico histológico de la paciente. Otro caso, masculino, 53 años de edad, antecedentes, ninguno de importancia, él refiere fiebre, malestar general, sensación de opresión en el pecho. Él se realiza una radiografía y se la reportan como sin alteraciones. Entonces, la radiografía inicial que se hizo el paciente, se la refieren, les comento, sin alteraciones. Yo diría igual que no tiene prácticamente ninguna alteración, pero cuando vemos el ultrasonido en las partes posteriores vemos una consolidación con broncograma aéreo en el paciente. ¿Sí? Vemos estas imágenes que corresponden a broncograma aéreo. Entonces, este paciente, el diagnóstico fue una neumonía. Es muy frecuente que las radiografías de tórax no nos demuestren neumonías basales posteriores, ya que se esconden detrás del diafragma, pero con ultrasonido podemos visualizarlas de manera rápida. Yo diría que en este paciente estuvo de más hacer la radiografía. Si hubiéramos tenido la habilidad y la herramienta ecográfica en ese momento, podríamos haber hecho el diagnóstico inmediato. Ahora, ¿qué es una consolidación? Ya hablamos de atelectasia, hablamos de todas las alteraciones, pero ¿qué nos dice las sociedades internacionales sobre lo que es una consolidación? Bueno, se refiere a la presencia de un exudado o el producto de otra enfermedad que reemplaza, esto es importantísimo, que reemplaza el aire alveolar y que convierte un pulmón que era aire en algo sólido. ¿Ok? Eso es importantísimo porque eso lo diferencia de la atelectasia. Entonces, ¿cuáles son las consolidaciones alveolares? Bueno, las consolidaciones alveolares son desórdenes de fluidos, trasudados, exudados, agua, todo lo que ocupe el alveolo se considera una consolidación. La afectación individual de alveolos es demasiado pequeña para verse en el ultrasonido, pero cuando los alveolos se van afectando de manera contigua en los septos interlobulares, producen imágenes macroscópicas que pueden ser vistas por el ultrasonido. Hay que recordar el lobulillo pulmonar secundario y es aquí donde inicia la afectación de la consolidación. Recordamos de nuevo los estadios que nos pone Soldati sobre la pérdida de aireación pulmonar hasta presentarse el último estadio de que es la consolidación. Las consolidaciones alveolares pueden ser translobares o no translobares. Las consolidaciones alveolares translobares se refieren a la ocupación de un lóbulo completo del pulmón, ¿sí? Que son como la que vimos la última imagen. Esta era una imagen translobar, ocupaba un lóbulo completo. La imagen que vimos de la paciente que tiene una consolidación subpleural secundaria a un embolismo pulmonar, que también es uno de los primeros casos que vimos, son consolidaciones no translobares. ¿Por qué? Porque no afectan el lóbulo completo. Cualquiera de estos no consolidaciones se puede ver en el ultrasonido. ¿Ok? Estas tienen un signo específico. La consolidación translobar, que repito, es la que constituye un lóbulo completo, el signo en inglés lo conocemos como el tissue-like sign. Este es un signo, el signo del tejido, es un signo donde vemos el tejido pulmonar anatómico y que constituye una consolidación. Y de la consolidación no translobar es the shred sign, que es el signo que nos refiere a la presencia de una consolidación que no afecta, el lóbulo completo. Las consolidaciones no translobares son de hecho las más comunes, las que vamos a encontrar con más frecuencia.
este signo de shred sign o de la pleura fragmentada o del signo de trituración, como lo quieran traducir, es el tipo de consolidación más frecuente. El tissue light sign, que es el de consolidación translobar, son alvéolos y septos interlobulares que son ocupados totalmente, creando una imagen macroscópica del pulmón. Hepatización del pulmón. Lichtenstein lo comenta como se ve como un hígado. Si ustedes ven un hígado en el pulmón, están frente a una consolidación. Este es el signo del tejido o el tissue line sign que van a ver en consolidaciones translobares. En estas consolidaciones, la pleura visceral y la parietal están en contacto, las dimensiones pulmonares tienden a estar conservadas y existe mínimo derrame pleural. Aquí tienen una imagen de una consolidación translobar, ven broncograma aéreo, tejido tamaño conservado, ¿sí? Mínimo derrame pleural. Aquí vemos una imagen que ya vimos, ¿sí? Que esta es correspondiente a una imagen no translobar, ¿ok? Vean la diferencia. Vean, esta es una imagen translobar que constituye un lóbulo completo. Ven broncograma y aquí ven una imagen no translobar que tiene esta imagen como de pleura fragmentada. Algunos lo llaman también de forma fractal, como si fuera, busquen qué son los fractales y pueden ver cómo constituye una imagen de ese tipo. ¿Okay? En cambio aquí vemos en la parte más profunda de esta misma paciente, en esa exploración vemos cómo sí constituye o ataca lóbulos completos y aquí sí vemos una imagen translobar, ¿ok? Aquí ven otra imagen, una consolidación translobar asociada a derrame pleural. Aquí están viendo otra imagen, de hecho pueden ver cómo se dibuja el árbol bronquial, esto es un broncograma aéreo estático. Cómo ven ese árbol bronquial a través de la consolidación de esta paciente. Aquí de nuevo ven lo mismo, de hecho aquí pueden ver diversos lóbulos consolidados, ¿sí? Y son correspondientes a una consolidación translobar. Aquí de nuevo ven exactamente lo mismo, una consolidación translobar que ocupa prácticamente todo el espacio de exploración del ultrasonido, 14 centímetros. Esta es una imagen que está ocupando prácticamente el hemitórax. En cambio, las consolidaciones no translobares son el límite entre la consolidación y el pulmón, y el pulmón tiende a ser irregular, creando un borde fractal totalmente opuesto a la línea pleural. A eso se referimos cuando decimos fractal. Este tipo conforma la mayoría de los casos. Aquí tenemos una imagen de consolidación. Aquí tenemos la imagen que vimos inicialmente, una imagen opuesta a la línea pleural, un borde fractal. Aquí tenemos otra imagen. Aquí tenemos otras dos imágenes donde tenemos consolidaciones subpleurales, que al doctor Lichtenstein no le gusta decir subpleural, pero son imágenes que están en el espacio subpleural y que se consideran imágenes fractales, ¿no? Que son imágenes opuestas a la línea pleural y son imágenes hipoecogénicas comparadas con el tejido, por ejemplo, isoecogénico que genera el hígado, son imágenes hipoecogénicas y constituyen una lesión. Mira, aquí podemos ver debajo de la línea pleural todas estas imágenes de consolidación fractales a la pleura, que constituyen imágenes de consolidaciones no translobares. Y aquí se repiten las imágenes, aquí tienen una preciosa. ¿Sí? Esta es una imagen, de hecho esta fue una consolidación de origen micótico y ven esta presencia de esta consolidación. ¿Okay? Aquí la pueden ver de mejor manera, todas estas imágenes fueron tomadas con mi equipo personal y pueden ver cómo es la definición de un equipo de ultraportátil, ¿no? Y que es prácticamente la misma definición que un equipo de mayor uso. ¿Okay? Entonces las causas de consolidación tienden a ser neumonía, infartos pulmonares, neoplasias pulmonares o atelectasias. La sensibilidad y la especificidad del ultrasonido viendo consolidaciones subpleurales o líneas bifocales para el diagnóstico de neumonía, esto quiere decir que tengan la clínica de neumonía, es una sensibilidad del 92 y del 94%, ¿sí? Entonces es excelente para hacer el diagnóstico de neumonía en los pacientes de la comunidad. Aquí vemos de nuevo
la presencia de los diversos patrones ultrasonográficos propuestos por Soldati. Entonces, pues sin más, yo les recuerdo mi nombre, el doctor Jaime Alejandro Sánchez Gutiérrez. Me pueden encontrar en redes sociales como @pleuralpocus. Cualquier duda respecto a la presentación y cualquier duda respecto al ultrasonido o cualquier tema que les interese en neumología, estoy a sus órdenes. Muchas gracias al doctor José Manuel por permitirme realizar esta exposición. Estaremos viéndonos, creo, estaremos escuchándonos en más presentaciones como esta. Y bueno, sin más por el momento, les agradezco infinitamente haberme tomado en cuenta y permanezco a sus órdenes. Muchísimas gracias.